Muy bien, es el tiempo de escuchar con quietud y reverencia la palabra de Dios. Estaba pensando mientras cantamos Pecador, ven a Cristo Jesús, no sé a cuántos de ustedes la mente los llevó a la niñez, a las campañas de carpa. Yo participaba de muchas campañas de carpa y en esas reuniones era uno de los coros que siempre se cantaba. Y años mi alma en vanidad vivió, era el himno favorito de mi padre. Que todas esas cosas vienen a la mente cuando cantamos, un precioso testimonio el himno, ¿verdad? Años en vanidad. Algunos de nosotros hemos sido librados de andar años en vanidad. El Señor nos ha alcanzado temprano en la vida, pero gracias al Señor que nos ha alcanzado en el tiempo que sea de la vida, nos ha buscado. Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. Voy a invitarles a ponerse de pie, como nos ponemos de pie delante de una persona a la que queremos escuchar con atención y con la que manifestamos respeto, ¿verdad? Segunda Pedro, capítulo 1, leemos del versículo 3 hasta el final y luego nos quedamos de pie, tenemos una palabra de oración y encomendamos al Señor este tiempo de la predicación. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, leemos a partir del versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por haberte dado a conocer a nosotros en la Escritura. Nunca sabríamos que eres tardo para la ira y grande en misericordia si no lo hubieras manifestado para nosotros en la Biblia. Nunca sabríamos de la salvación tan grande que has preparado para quienes se arrepienten y creen en Jesús si no fuera por la Escritura. Nunca sabríamos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por tu divino poder, si no fuera por la Escritura. Te alabamos por tu palabra y te alabamos por habernosla dejado, haberla traído a nuestras vidas, haberla preservado para nosotros
y por la obra que hace y ha hecho y hará en vuestros corazones. La predicamos con confianza, la leemos con gozo, la creemos con certidumbre, la proclamamos, oh Señor, con esperanza, nos apoyamos en ella sabiendo que tú eres fiel. Gracias te damos por la oportunidad de abrir nuestras Biblias una vez más esta mañana. Aquieta nuestras mentes, nuestros corazones. Ayúdanos a seguir la exhortación que nos dice el escritor inspirado, desechando toda malicia y abundancia de malicia, todas las detracciones, todos los enojos, las iras, todo lo que puede haber en nuestros corazones que viene de la carne, recibamos con mansedumbre la palabra implantada, con un espíritu dócil, con una actitud enseñable. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Hay varias etapas en la vida de los niños y también en la vida de los adolescentes, ¿verdad? Hay una etapa en la vida de los niños donde siempre están preguntando por qué. Y por qué tal cosa, y por qué tal otra, y por qué aquello, y por qué esto otro. Ese por qué se escribe separado. ¿Por qué? Y con tilde. Siempre es un problema cuando va separado, cuando va junto, ¿no? Y se contesta con un por qué que va todo junto y sin tilde. Pero hay un por qué en los niños que tiene que ver con la curiosidad. Quieren saber, todo el mundo se está abriendo delante de ellos. Y los hermanos se fastidian, y los padres se fastidian, y los abuelos, y basta, no preguntes más, el porqué de la curiosidad. Hay también porqué de rebeldía, ¿no es cierto? Que resisten un mandato, que resisten una orden, que resisten una prohibición. No se puede. ¿Y por qué? Ese es otro porqué, ¿verdad? Y también se responde con un porqué. Nuestro Dios responde a casi todos los porqué que nosotros tenemos. Las porciones que nos vamos a ocupar esta mañana empiezan en el versículo 16 y comienza justamente con un porqué, ¿verdad? Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. El hecho de que empiece así esa porción nos hace pensar que Pedro va a fundamentar a continuación lo que ha establecido anteriormente. Él ha dicho ciertas cosas antes que esto y ahora aclara el porqué, fundamenta lo que ha dicho, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Y si seguimos leyendo, terminamos el capítulo 1, comenzamos el capítulo 2, aparece otra palabra interesante, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El pero, lo cual nos indica un contraste. Entonces, resumiendo, este texto, del versículo 16 al 21, nos ofrece una razón que luego será contrastada. Nos ofrece un porqué que luego será comparado con otra cosa en contraste. Es interesante la construcción que hace el apóstol Pedro de sus pensamientos, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿qué razón está fundamentando Pedro que luego él contrastará con otra cosa? Ahora, recordemos lo que Pedro ha estado diciendo hasta ahora en el capítulo 1 de su segunda carta. Él ha dicho que por el poder del Evangelio en sus lectores, ellos habían sido hechos participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que ha establecido al principio del capítulo. El Espíritu Santo los habita. Por tanto, les dice, están equipados para vivir de acuerdo a la fe que profesan. Eso es maravilloso de saber. Equipados para vivir de acuerdo a la fe que profesamos. Fíjense, habitados y equipados. Habitados por el Espíritu Santo, equipados para vivir de acuerdo a la fe que profesamos. Ellos han conocido a Dios por medio de Cristo, el Espíritu Santo les ha sido otorgado y ahora deben y pueden vivir, ¿verdad?, vidas firmes, vidas que glorifiquen a Dios, vidas fructíferas, vidas estables, vidas en crecimiento que manifiesten la realidad de esa profesión. Por eso
y podían y debían esforzarse con éxito para añadir a la fe de ellos las virtudes que se enumeran aquí. ¡Qué bueno! No solamente el Señor nos ha dado la fe para colocarla en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, también nos ha dado la capacidad de añadir a esa fe, de edificar a esa fe estas cualidades que nos harán llevar vidas estables, firmes y fructíferas. Fíjense, el progreso de la fe al amor. Ya que han sido habitados y capacitados, les dice Pedro, progresen de la fe al amor. Edifiquen sobre estas verdades que son ciertas. La certeza es importante en la vida cristiana. Las convicciones son importantes en la vida cristiana. Si no hay certeza, hay dudas. Si no hay certeza, hay incertidumbre. Si no hay certezas, se tropieza. Si no hay certezas, no se lleva fruto. Si no hay certezas, estamos o somos vulnerables a peligros espirituales. Por eso Pedro, luego de enumerar esas verdades, versículos 3 y 4, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. En base a esas certezas, ustedes esfuércense. Pueden esforzarse con éxito para progresar de la fe al amor y llevar una vida estable, sin tropiezo, firme, fructífera. Pero si no hay certezas, entonces hay inseguridad, no se anda a paso firme, uno tropieza, ¿verdad? Y no lleva fruto. Esa es la realidad. Pedro es claro en eso. Vivan de acuerdo a esa certeza, esfuércense sobre la base de esas certezas y añadan a la fe virtud. Por supuesto, Pedro sabe que estas cosas no son nuevas para sus lectores. Él está convencido de que ellos saben estas cosas. Lo vimos el domingo pasado. Yo sé que ustedes saben estas cosas, pero igual, permítanme recordárselo para que no las olviden. No olviden que todas las cosas les han sido dadas para la vida y para la piedad. No olviden que mediante el conocimiento de aquel que los llamó por su gloria y excelencia, les han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No olviden, ¿verdad?, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y el conocimiento de aquel que los llamó por su gloria y excelencia, les han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. No olviden esas cosas y sobre la base de esas cosas edifiquen de la fe al amor, progresen en la vida espiritual. Pedro diría: no se enojen conmigo, hermanos queridos, ustedes tanto como yo sabemos que somos dados al olvido. Corremos el riesgo de que estas certezas se desdibujen de la mente y eso nos lleve a tropezar y a dudar, ¿verdad? Y cuando no estamos en terreno firme en cuanto a la fe, podemos sucumbir ante el engaño. Y ese era el gran temor del apóstol Pedro. Que el olvido de las verdades espirituales, que el olvido de esas certezas bíblicas los expusiera sin defensas al peligro de la influencia de los falsos maestros y de esa manera sucumbieran ante el engaño. Por eso, como los ama, como mi preocupación es por ustedes y sus almas, me tomo el atrevimiento de recordárselos, dice el apóstol Pedro aquí. Todo lo relacionado con Cristo y lo que Dios ha colocado para Él en nosotros. Interesante, los lectores de la carta de Pedro sabían todo eso. Pedro estaba seguro de eso, pero igual quería recordárselos. Y como sabía que pronto habría de morir, como lo vimos también, él haría lo que estaba a su alcance para que aun cuando ya no estuviera físicamente entre ellos recordaran estas verdades. Es conmovedor considerar el amor de Pedro por estos hermanos. Es realmente conmovedor. Es conmovedor tomar nota del anhelo quemante del corazón de Pedro por estos hermanos, por el bienestar espiritual de sus hermanos.
estaba a punto de irse, pero el dardo estaba bien apuntado, ¿verdad? Bien dirigido. No se olviden, no abandonen la verdad, no se olviden lo que les he enseñado, no abandonen lo que han aprendido de Dios. Y máxime, cuando el peligro de la predicación de los falsos maestros los acechaba. Y luego de decir todo eso, Pedro dice, porque no os hemos dado a conocer, ¿verdad?, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice, es sumamente importante que recuerdan y vivan de acuerdo a estas cosas, porque son absolutamente ciertas. Él otra vez quiere reforzar las certezas en sus corazones, para que sobre esas certezas edifiquen un carácter espiritual y para que sobre esas certezas estén firmes contra la falsa doctrina que introducirían o pretenderían introducir los falsos maestros. Estas cosas, como él dice, están contundentemente certificadas. Esta doctrina contundentemente certificadas están en contraste con lo que enseñarían los falsos maestros. Lo que ustedes han aprendido de mí es absolutamente cierto. Lo que van a escuchar de los falsos maestros es totalmente falso. Esa es la tesis de Pedro aquí. Lo falso no es un buen fundamento para la creencia y la conducta. Fíjense, en el versículo 16, Pedro dice, les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los falsos profetas, maestros, en capítulo 2, versículo 1 dice, negarán al Señor que los rescató. Él les ha dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Él les proclamó el poder de Cristo, pero ellos negarán al Señor. Él les habló de la venida de Cristo, pero ellos se burlarán de esa perspectiva, de esa posibilidad. Por eso Él quiere fortalecer la certeza en su corazón y les dice, lo que les hemos dado a conocer es absolutamente cierto, es contundentemente cierto, pero lo que predican los falsos maestros es falso. Lo que sus lectores habían aprendido de Él tenía un fundamento sólido, era la verdad certificada y ellos tenían que permanecer firmes en eso. Fijémonos, hermanos y amigos, y tengamos esto en mente: edificar o fundamentar la vida sobre una creencia errónea da lugar a una conducta corrompida. Eso es inevitable. Poner la fe en algo que no es cierto da lugar a una conducta corrompida. En el capítulo 3 el apóstol amplía eso. Versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Siempre edificar o fundamentar la vida sobre una creencia errónea da lugar a una conducta corrompida. Negar la venida del Señor Jesús, negar el retorno del Señor Jesús, lleva a estos falsos maestros a andar según sus propias concupiscencias. La certeza del retorno de Cristo, la certeza del juicio final, debería refrenar el pecado en el pecador. Pero el pecador ha elegido no creer en el retorno de Cristo. Ha elegido no creer en la posibilidad de un juicio. Entonces no hay freno para su maldad.
porque cree que no tendrá que darle cuenta a nadie. Por otro lado, fundamentar la vida sobre una creencia verdadera da lugar a una conducta piadosa. Ya lo vimos en el capítulo 1. Si creemos realmente que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, si creemos realmente que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, eso da como resultado un esfuerzo en añadir a la fe virtud, conocimiento y todo lo que se señala allí. Eso es así. Por eso Pedro insiste en recordarnos la verdad. Él quiere fortalecer el fundamento y confía que ellos llevarán una vida de crecimiento y desarrollo en la piedad. Primera de Juan, el apóstol Juan tenía ese mismo pensamiento y esa misma convicción. Capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, todo aquel que vive de acuerdo a esta creencia de que Él viene y seremos semejantes a Él, se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿De acuerdo a cuál creencia vives? Puede que te hayas olvidado que el Señor va a retornar y quizás por eso no te estás purificando, quizás por eso no estás andando en santidad, quizás por eso te permites enredarte en las cosas del mundo, porque has olvidado la inminencia del retorno del Señor Jesús. Los que ignoran la promesa del retorno de Cristo viven y andan conforme a sus propias concupiscencias. Cuán importante es insistir en la verdad presente desde el púlpito, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Escuchar siempre lo mismo? ¿Hay que escuchar siempre lo mismo? ¿Hay que escuchar siempre los mismos temas, las mismas cosas? Conozco gente que dice, ¿para qué voy a la iglesia? Siempre predican lo mismo. Bueno, si en esta iglesia tú piensas que predicamos siempre lo mismo, significa que estamos haciendo un buen trabajo. Porque Pedro estaba muy preocupado en recordar las mismas cosas, para fortalecer la certeza que diera como resultado una conducta piadosa. ¿Deseas oír algo nuevo? Entonces deberías ir a otro lado. Esos lugares donde hablan cosas nuevas están llenos, y está lleno de esos lugares donde se hablan cosas nuevas. Incluso está profetizado en la Escritura que eso sucedería. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, no lo busquen, lo que ya oímos y conocemos la mayoría de nosotros: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no querrán escuchar lo que dice la Biblia, no querrán escuchar siempre lo mismo, no querrán escuchar la verdad, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Deseas oír algo nuevo? Anda a otro lado. Está lleno de lugares así y esos lugares están llenos también. Esto debe ser tomado en serio. Pedro dice, les recuerdo las mismas cosas, para que tengan un fundamento firme, para que estén apoyados en las certezas de la Escritura y sobre eso añadan a la fe estas cualidades y no sean vulnerables a los ataques de los falsos maestros. El peligro de caer bajo la influencia de los falsos maestros era real y Pedro entiende que él debe alertar a los que ama y equiparlos para discernir y resistir. Ahora, tomemos nota de aquellas cosas a las que Pedro echa mano para recomendar lo que él enseñó. Eso es interesante y eso es lo que tenemos en los versículos 16 al 21. Lo que nosotros enseñamos debe ser el fundamento de sus vidas. Y lo que nosotros enseñamos
es la verdad. Tengo pruebas de eso. Y ahí va a hablar a partir del versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer, empieza diciendo el apóstol. Fíjense, la primera cosa que asegura que lo que ellos oyeron de Pedro es verdad, es la experiencia personal de Pedro. Esa es la primera cosa a la que Pedro hace referencia. Él dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que les hemos enseñado acerca de Cristo y la salvación es verdad, y eso está certificado por la experiencia, dice el apóstol Pedro, por mi experiencia. Probablemente en aquel entonces algunos ya se habían animado a decir que lo que Pedro le había enseñado a estos lectores era todo inventado. Son fábulas, son mitos, son cosas imaginadas, es producto del delirio mental de los apóstoles o de los que se llaman apóstoles. ¿Se imaginan qué fundamento puede ofrecer algo inventado? ¿Soporta el fundamento o soporta algo inventado el peso de la confianza? ¿Ofrece un buen soporte a algo inventado para desarrollar un carácter espiritual? Claro que no. Pedro asegura, según dice aquí, nosotros no inventamos ninguna historia. Lo que hemos compartido con ustedes son certezas. Lo que hemos compartido con ustedes y pretendemos que sea el fundamento de sus vidas no es una historia inventada. Él compartió con ellos lo que había visto con sus propios ojos, dice la Escritura, ahí en el versículo 16. Eso es, y el versículo 18, lo que él compartió con ellos era aquello que él había oído en su propia experiencia, en su propia vida. Este evento del cual se hace referencia refrendaba la divinidad del Señor Jesucristo como ningún otro. En aquella oportunidad, Pedro con otros vio a Cristo en su gloria y oyó la voz del Padre certificando que Cristo era su Hijo. Y eso había compartido con ellos. Él no lo inventó, Él lo vivió. Él fue testigo presencial de la manifestación de la majestad de Cristo. Así que lo que él había predicado era un buen fundamento, un fundamento cierto para su fe, sobre el cual edificar una vida fructífera. Eso es lo que está diciendo. Los mitos y las leyendas son parte de muchas religiones, ¿verdad? Pero los mitos y las leyendas no son parte de la fe bíblica. La palabra fábula que el apóstol Pablo utiliza aquí, fábulas artificiosas, es la misma de la que deriva la palabra mitos. Fábulas, mitos. Muchas religiones se basan en mitos. Historias fabulosas de dioses que se entremezclan con la humanidad de manera extraordinaria a fin de dar soporte a argumentos filosóficos o ideales éticos. Las religiones falsas están llenas de mitos fabulosos. La religión griega en el tiempo en que Pedro escribió estaba llena de mitos. El origen de las musas, la caja de Pandora, la manzana de la discordia, el rapto de Europa. Con esos mitos y esas fábulas pretendían dar fundamento a la filosofía de vida y pretendían establecer un patrón para los ideales éticos, pero eran solamente cosas inventadas. Y ha habido personas en la antigüedad y hay personas en la actualidad que han intentado clasificar, ¿verdad?, los acontecimientos bíblicos, especialmente los eventos sobrenaturales que la Biblia recoge como mitos. Relatos que son producto de la imaginación humana. Pero Pedro dice, lo que nosotros compartimos con ustedes es lo que hemos visto y oído, no es nada inventado. Y eso es un buen y el único fundamento para la fe sobre la cual edificar una vida piadosa. Pedro niega que lo que él les ha enseñado sean mitos,
relatos inventados. Hermanos queridos, esto es fundamental. La fe cristiana se fundamenta en acontecimientos históricos. La fe del creyente se fundamenta en eventos históricos que tuvieron realmente lugar en el tiempo. Negar el testimonio histórico, aquellos que han compartido con nosotros los testigos presenciales, es socavar la base de la fe cristiana. Lo que nosotros tenemos en la Escritura es el relato de hombres y mujeres en el tiempo, que recibieron a través de los acontecimientos de la historia, que recibieron a través de tratos especiales de Dios para con ellos, que recibieron a través de las circunstancias de su vida la revelación divina, pero todo dado en un marco concreto de historia. La fe cristiana se fundamenta en acontecimientos que realmente tuvieron lugar en el tiempo. Pedro declara que él les había dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo como un testigo, no como un inventor. Él era testigo, no había inventado. La fe y la historia se entrelazan. Hechos históricos son el fundamento de nuestra fe. Luego Dios nos da el entendimiento para tomar nota de las implicancias de esos hechos históricos. Él habla acá en el versículo 16 del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él les dio a conocer el poder y la venida del Señor Jesucristo, no por medio de historias inventadas, sino de acuerdo a lo que él había visto y oído. El poder de Jesús fue evidente desde el comienzo mismo de su ministerio, ¿verdad? El despliegue del poder de Cristo fue evidente desde el comienzo mismo de su ministerio. Hay un evangelio en particular, el evangelio de Marcos, que habla del siervo de Jehová, donde continuamente se ve el despliegue del poder de Cristo obrando milagros en favor de aquellos que Dios trae, el Padre traía a sus vidas de acuerdo al plan eterno, ¿verdad? El evangelio de Marcos particularmente es un evangelio de acción, inmediatamente y enseguida uno y otro milagro, uno y otro evento que manifestaba el poder de Cristo. Pedro vio a Jesús sanar a los enfermos. Pedro vio a Jesús calmar el mar y la tempestad. Pedro vio a Jesús luego de vencer la muerte. ¿Quién como él? El poder de Cristo, ¿verdad? Jesús certificó su autoridad y su divinidad con su poder. Ellos vieron con sus propios ojos su majestad. Y esta manifestación de poder evidenciaba la veracidad de sus palabras. El poder de Cristo confirmaba que Él era quien decía ser. Y ellos lo vieron. Vieron las manifestaciones de poder. Vieron aquella manifestación de la majestad. Oyeron la voz del cielo. Y eso compartieron con ellos. Podían estar seguros que lo que habían oído no eran fábulas. Por eso podían estar convencidos también del retorno del Señor Jesucristo. Todo indica que la palabra venida aquí en el versículo 16 no habla de su primera venida, sino de la segunda venida de Cristo. Pedro estaba denunciando a falsos maestros que negarían el retorno del Señor Jesucristo. Probablemente lo calificarían como un mito. Pero los lectores de Pedro debían estar seguros que el poder de Cristo daba sustento a la promesa de su venida. Y todo eso certificaba que él era el Hijo de Dios. Lo que Pedro vio y oyó en aquel evento en particular, que él hace referencia, confirmaba el poder y la seguridad del retorno del Señor Jesús. Dicen los que saben que la palabra venida aquí es la traducción de la palabra parusía, que en el Nuevo Testamento se utiliza siempre en referencia a la segunda venida de Cristo. Hemos dado a conocer el poder y el retorno del Señor. Siempre se emplea con ese propósito. Él estaba anunciando y mirando hacia el futuro. Es interesante. Piensen conmigo.
Pedro utiliza la palabra poder para mirar atrás, haciendo referencia al tiempo en que Cristo vivió en la tierra. Y utiliza la palabra venida para mirar hacia adelante, para hacer referencia al momento en que Cristo retornaría. Fíjense que Pedro no solamente les había hablado de alguien que había vivido en el pasado, también les había hablado del Señor vivo que retornaría en el futuro. Y lo que daba certeza a todo eso era lo que Pedro vio y oyó en aquel momento. Yo les enseñé del poder de Cristo. Yo les hablé de la promesa de su retorno. Es cierto, no son fábulas. Yo certifico lo que yo vi y oí. Da certificación a lo que Cristo dijo de sí mismo y a sus promesas. Cristo es el mejor objeto de fe. Cristo es el objeto válido de la fe. ¿Qué tienes tu fe? Yo tengo fe. Nosotros llamamos cristianos y creyentes a cualquiera que diga que tiene fe. Es creyente, tiene fe. ¿En qué cree? La fe no tiene valor por su intensidad, por el tiempo que hace que tú la tengas. La fe tiene valor por el objeto en el que está depositado. Y si tú no tienes una fe depositada en Cristo, no eres un cristiano. Puede que creas muchas cosas, pero si no has confiado en Él para tu salvación, si no has confiado en Él como el dador de la vida, si no has confiado en Él como el salvador de la condenación, si no has confiado en Él como el sustituto por tu pecado, si no has confiado en Él como el Cordero de Dios, no eres un cristiano. Puede que sepas cosas de Cristo y aun que cantes y que asistas a algún lugar, pero si la fe no está puesta en Él, en aquel de quien Pedro vio su majestad y oyó desde el cielo que era el Hijo de Dios, no eres un cristiano. Ustedes pueden estar seguros que están en la verdad, le dice Pedro a sus lectores, porque lo que les hemos compartido es lo que nosotros vimos y oímos, que certifica que Jesús es el Hijo de Dios. Los mitos humanos pueden ilustrar ideas humanas. Los mitos humanos pueden ilustrar argumentos filosóficos. Los mitos humanos pueden sustentar ideales éticos, pero no se basan en hechos reales que han tenido lugar en la historia. Pero lo que han aprendido ellos de Pedro, sí, no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Los falsos maestros vendrán a ustedes con fábulas artificiosas. Hay una fábula que creen millones de personas en el mundo, que un hombre recibió una nueva revelación escrita en un idioma que nadie conocía. Pero unos lentes que le dieron, se los puso y ¡wow! Entendió todo eso. Lo vio él solo. Después lo buscaron los lentes y nunca más los encontraron. Los mitos humanos. Eso dio origen al libro del Mormón, que habla de lugares geográficos que no existen. Sin embargo, en la Biblia todos los lugares que se mencionan son comprobables. Los falsos maestros vienen con mitos y fábulas. Pedro dice, nosotros no. Él hablaba de lo que había oído y visto allí en el Monte Santo. Él con sus propios ojos había visto, y otros también habían visto su majestad. Su gloria testiguaba quién era Él, y en Él confiaban. Lo que Pedro había compartido con ellos no eran rumores acerca de Jesús. Él había visto su majestad. Él oyó la voz del cielo. No había sido una alucinación propia. No había visto unos hongos por ahí, tenía hambre, comió y después vio cualquier cosa. Él vio y oyó la gloria y la voz del Padre. Y no era él solo. Vieron que él habla de nosotros, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Nosotros oímos, dice el versículo 18, esta voz enviada del cielo. Él no estaba solo, también estaba Pedro, Jacobo y Juan en aquel entonces. Y la Escritura dice, en boca de dos o
3 testigos, se resuelve todo el negocio. Suficiente. Pedro, Jacobo y Juan. Lo habían visto y lo habían oído, dice la palabra de Dios allí. Todo. ¿Cuándo vieron con sus ojos la majestad de Cristo? Bueno, cuando Él se transfiguró delante de ellos. Este es un acontecimiento trascendental en el ministerio de Cristo. Es un acontecimiento trascendental en el trato de Cristo con sus discípulos. Ahí comenzó a abrirse una nueva comprensión de la persona de Cristo para sus discípulos. También se cuenta 3 veces en boca de 2 o 3 testigos. Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. Se relata 3 veces que Cristo fue visto en su gloria y que se oyó la voz del Padre desde el cielo. Ese evento fue precedido por la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. Se acercó Jesús en Cesarea de Filipos y le dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y las opiniones eran varias, ¿no? Y después vino la pregunta crucial: ¿y ustedes qué piensan quién soy yo? Ahí está. Y unos días después tuvo lugar la transfiguración. Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en su gloria. Allí recibió del Padre honra y gloria, dice aquí, y el Padre testificó desde el cielo que Él era su Hijo. Ahí también estaban Moisés y Elías. Esto no era un mito, este era un evento convincente. Y es más, en aquel momento Pedro no alcanzó a entender todo lo que significaba. Con el paso del tiempo seguramente adquirió más entendimiento. Pero Dios mismo aseguró que Jesús era el Hijo de Dios, y de eso Pedro daba testimonio. Van a venir falsos maestros, le dice Pedro a sus amados lectores. Van a querer arrastrarlos al error. Es muy importante que tengan un buen fundamento para su fe. Lo que yo les he enseñado es el fundamento para su fe. Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Salvador. En Él tienen salvación. No se dejen mover de eso. Y esto que yo les he predicado no lo inventé, lo he nutrido de mi experiencia. Pero hay más. Pedro también hará referencia a la Escritura. El versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Vamos a ocuparnos más detenidamente de estos versículos el domingo que viene, si el Señor lo permite. Pero Pedro también no solamente hace referencia a la experiencia para certificar que lo que les enseñó es la verdad, sino que también hace referencia a la Escritura. Lo que Él les había enseñado y dicho, en lo que ellos habían depositado su fe, no solo estaba sostenido por la experiencia, sino que también estaba sostenido, y más que nada, por la Escritura. Y al hablar de la Escritura, Pedro hace una de las declaraciones más notorias y sublimes sobre la naturaleza, el origen y el carácter de la Biblia, en los versículos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Maravillosa declaración. Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos no creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Hay alguien aquí? ¿Puede ser? Los cristianos creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, completa, inerrante, infalible, viva, eficaz, vital. Los no cristianos no creen que es así. Y le demandan a los cristianos y le dicen: ¿y por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? La razón fundamental, ¿por qué? Porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. Para mí es suficiente. Y el Espíritu toma la Escritura y la hace verdad en mi corazón.
¿Por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? Porque ella dice que es la palabra de Dios. Claro que sí. Eso no les basta con eso. No es suficiente para eso. Pero la Biblia declara ser la palabra de Dios. Fíjense qué doble sustento tiene la fe del creyente. Por un lado, el testimonio de los apóstoles. Y por otro lado, los escritos de los profetas. Tenemos también, junto con el testimonio de los apóstoles, los escritos de los profetas. Tomen nota de estas dos cosas. La experiencia certificada por la Escritura y la Escritura dando validez a la experiencia. Esa es la relación correcta. Hay muchos que reclaman experiencias divinas, pero cuando vamos a las Escrituras no hay concordancia entre esas experiencias y lo que dice la Biblia, que es el obrar de Dios. Hay muchos que han dicho que han estado muertos y que han vuelto a la vida. Es mentira. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Así que nadie estuvo muerto y volvió. No le crean a esos que andan por ahí diciendo que vieron cosas. Los únicos que han vuelto son aquellos que han vuelto por resurrección. Lo leemos en la Escritura, de esos ejemplos. Pero la experiencia debe ser sostenida por la Escritura y la Escritura debe dar validez a la experiencia. No creas todo lo que te dicen que pasa en nombre de Dios. Abre la Escritura y toma nota si hay validez para esas cosas en la palabra de Dios. Cuán importante eso en ese tiempo y en todos los tiempos. Puede que algunos pudiéramos poner o podrían poner el tema en tela de juicio el testimonio de Pedro. Bueno, Pedro, a mí me cuesta creerte. Bueno, no importa que no me creas a mí, pero mira lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia concuerda con lo que yo te digo que me pasó. Y lo que a mí me pasó está iluminado o explicado por lo que dice la Escritura. Eso es la palabra profética más segura. No hay ninguna duda, hermanos, que la expresión palabra profética, Pedro la utiliza para referirse al Antiguo Testamento. No solamente a las porciones proféticas, a todo el Antiguo Testamento. Piensen conmigo, desde el momento en que Juan el Bautizador comenzó a predicar, la vida y el ministerio, las enseñanzas, la muerte, la resurrección de Cristo, todo se entendió como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y así todo indicaba que Jesús era el Mesías prometido. Piensen en esa campana, en esa nota que se repite a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ahí está, todos los eventos de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo, iluminados por la palabra profética, iluminado por el Antiguo Testamento. De esto, amados hermanos, o a estos amados hermanos, Pedro les recomienda, si no creen a mi testimonio, ellos creerían al testimonio de Pedro. Pero si se llegan a olvidar o tienen alguna duda, permanezcan atentos a la palabra profética. Es lo que dice acá. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. A estos amados hermanos, Pedro les recomienda estar atentos a la palabra profética. ¿Por qué? Porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Cuando tengan alguna duda y vean que se les empieza a mover el fundamento, lean la Escritura. Vayan a la Escritura. Eso fortalecerá la fe, abrirá los ojos, dará firmeza a la vida. Vayan a la Escritura. Lugar oscuro se refiere a un lugar deprimente, sucio, sombrío. El lugar oscuro del que habla Pedro es el mundo en el que él y sus lectores vivían, y nosotros
Y en este mundo de sombras y de engaños y de fábulas, la luz viene por la palabra de Dios. ¿Quieres saber si estás en la verdad? Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Quieres saber si andas en la verdad? Lee la Biblia. Todo el Salmo 119 detalla, describe, define las bellezas y las perfecciones de la ley, de la palabra. El salmista dijo: lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, mientras andamos por este lugar sombrío y sucio, permanezcamos atentos y con los ojos en la antorcha que es la palabra de Dios. Un día todo cambiará hasta que el día esclarezca. La noche será desplazada por los albores del alba. Hasta ese día, quedémonos en la Escritura. Será la forma de tener un buen fundamento para el crecimiento y para no ser vulnerables al error. Ahí está el argumento de Pedro. Qué pasaje tan consolador, ¿verdad? Sigamos esforzándonos en edificar sobre la fe un carácter piadoso. De esa manera manifestaremos la realidad de nuestra fe y llevaremos una vida fructífera. El fundamento que tenemos para la fe y para la vida que resulta para la fe es válido, es cierto. Está apoyado y conformado por el testimonio de los apóstoles y por los escritos de los profetas. Ahí nos tenemos que quedar. Ahí tendremos firmeza en la vida. Seguro ellos, o seguros allí, podrían discernir y resistir el embate de los falsos maestros y no ser seducidos por el engaño. Hermanos queridos, el fundamento de la fe son hechos históricos. Son hechos reales, de los cuales tenemos testimonios personales, no fábulas artificiosas, y escritos inspirados. ¿Qué más queremos? No necesitamos nada más. El testimonio de los apóstoles y los escritos de los profetas. Ese es el fundamento. No les hemos dado a conocer estas cosas inventándolas. Son la verdad, certificadas por mi experiencia, certificados por los escritos de los profetas. Quédense ahí. Ese es el fundamento para llevar una vida fructífera y tener seguridad. Ese es el fundamento para no ser seducidos por el error. 3 aplicaciones prácticas y terminamos. Número 1, la fe bíblica no es producto de la imaginación. La fe bíblica tiene sustento en la historia. Los hombres no escribieron lo que imaginaron, sino lo que vivieron y lo que les fue revelado, no lo que imaginaron. La fe es producto o tiene el fundamento de la historia, por lo cual, y aquí escuche bien, lo importante no es lo que sientes, sino lo que sabes. La fe bíblica se fundamenta en hechos históricos comprobables. Así que lo importante no es lo que sientes, lo importante es lo que sabes. Eso es lo realmente importante. Los hechos históricos del Evangelio, ¿cuáles son? Que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esos son los hechos históricos del Evangelio. Tenemos que creer eso y creer que en base a esos hechos Dios obró y otorga salvación. Ese es el Evangelio que ha creído, dice Pablo. Ese es el Evangelio que le hemos predicado. En ese Evangelio se tienen que quedar. Fíjense que los corintios se habían olvidado de los hechos históricos del Evangelio y algunos habían empezado a dudar la resurrección y a negar la resurrección. Se habían olvidado de los hechos históricos del Evangelio. ¿Cómo dicen que no hay resurrección? Entonces Cristo no resucitó. Están negando el Evangelio. La fe se fundamenta en la historia,
¿Estás tú permaneciendo en la confianza en esos hechos? ¿Has creído los hechos del Evangelio? ¿Te esfuerzas por conocer los hechos que dan sustento a la fe? Mire, si tú no conoces los hechos históricos que fundamentan la fe, quizás por eso tu fe es tan fluctuante, porque tiene base en sentimientos y en emociones, y no en la verdad. Y no en la verdad. La fe bíblica no es producto de la imaginación. En segundo lugar, la fe bíblica no es una fe muerta. No es una fe muerta, al contrario, es una fe que produce vida. Pedro lo estableció debido a lo que sabemos que Dios hizo por nosotros. Esforcémonos en crecer, lo dijo aquí. Ya saben que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad les han sido dadas. Eso es vuestro, y eso desarrollado, y eso creído, y eso ejercitado, da como resultado el progreso de la fe al amor. La fe bíblica no es una fe muerta. Hay quienes se deleitan en argumentar con la fe. Bueno, el argumento realmente no tiene valor si no produce crecimiento en el desarrollo del carácter de Cristo. Puede que solo tengas argumentos, pero lo importante es que tenga fruto. Si estas cosas están en ustedes y abundan, dice acá, no dejarán de estar ociosos ni sin fruto. Y en tercer lugar, la fe bíblica no es una fe impráctica. No encontré otra palabra. Impráctica, no es una cosa mística, así que sí, creo. Bueno, no. La verdad de Dios prepara al creyente para la muerte y para lo porvenir. La verdad de Dios preparó a Pedro para la muerte. Dijo, yo sé que pronto voy a partir, yo sé que pronto voy a abandonar, y lo habló como quien dice, voy a ir al chino a comprar algo para comer. Con toda certeza, con toda tranquilidad. La palabra de Cristo, la fe que tenía en su Salvador, lo preparó para morir. Y también ahora la verdad prepara a estos creyentes para el porvenir. Vendrán los falsos maestros, tratarán de seducirlos, les contarán lindas fábulas y lindos cuentitos, pero la verdad es esta, la verdad lo prepara para lo porvenir, para resistir el engaño. Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho en cuanto a su muerte, y también les recordó a sus lectores lo que les había enseñado, y todo eso lo equipó a él y a ellos para morir y para enfrentar el error. Por eso nos anima la Escritura a estar atentos a la antorcha. La palabra nos prepara. La fe no es impráctica. Nos prepara la fe para la muerte y para lo porvenir. Nos prepara para la muerte y para lo porvenir. Aferrémonos a la Escritura, a la antorcha revelada, y quedémonos allí hasta que Cristo venga. Oremos. Muchas gracias, Padre Celestial, por inspirar por tu Espíritu al apóstol Pedro para escribir estas verdades preciosas. Cuán importante es tener certezas. Cuán importante es tener una fe madura. Cuán importante es tener una fe fundamentada en la historia, en los hechos. Cuán importante, señores, no dejarnos llevar de aquí para allá por fábulas o mitos incomprobables, resultados de la imaginación y de la alucinación humana. La verdad testificada por los apóstoles, por el testimonio de los apóstoles y por los escritos de los profetas. Haz que cada uno de nosotros examine cuál es el fundamento de sus certezas, el fundamento de su vida, el fundamento de su fe, para asegurarse que no tiene una creencia errónea acerca de Cristo, acerca de sí mismo, acerca de la vida cristiana, acerca de cualquier asunto de la vida. Señor, usa tu palabra con eficacia en cada corazón, como sabemos que lo haces en tu soberanía y amor. En el nombre precioso de Jesús. Amén.